Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo unos textos bien interesantes sobre la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Ya el nombre, llama la atención, ¿no? Presbiteriana. Suena a teología, a historia. Y Cumberland que te pone en un lugar geográfico. Exacto. Esa mezcla ya te da como una pista, ¿cierto? Totalmente. Estamos hablando de una iglesia cristiana, evangélica, con raíces fuertes en la Reforma Protestante, claro, pero con una historia muy suya, que empezó hace más de 200 años allá en la frontera de Estados Unidos. Y bueno, nuestra conversación de hoy se basa en textos de gente como Ewell Reagan, Michelle Gentry, Robert Watkins. La idea es entender qué hace especial a esta iglesia, quiénes son, qué los distingue, dentro del gran mundo cristiano y sobre todo, qué los diferencia de otros presbiterianos. Queremos captar como su personalidad, ¿sabes? Tu esencia, sí, una personalidad que se fue formando con la historia. Y si quieres empezamos por ahí, por el nombre. Presbiteriana. Viene del griego presbítero, que significa anciano. Ah, claro. Eso ya te dice mucho de cómo se gobiernan. Con líderes elegidos, los ancianos. ¿Entendido? Ancianos. Y Cumberland nos lleva a esa región, ¿no? Entre Tennessee y Kentucky. Justo ahí, en Estados Unidos. Ahí nació la iglesia, ¿eh? Allá por 1810. Vale. Entonces, gobierno por ancianos y un origen geográfico muy específico. Exacto. Y ese origen, bueno, es clave, porque la iglesia aparece justo en medio del segundo gran despertar. El gran despertar. Una época de mucho fervor religioso, ¿verdad? Sobre todo en la frontera. Muchísimo fervor, principios del siglo XIX. Fue un tiempo de avivamiento, sí, pero también de tensiones, de roces con la iglesia presbiteriana, digamos, la principal de ese momento. Ajá. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque no se separaron porque sí, no. Había desacuerdos de doctrina fuertes, con la Confesión de Fe de Westminster, que era como la base para los presbiterianos. Eran básicamente dos puntos que chocaban fuerte. El primero tenía que ver con lo que ellos llamaban la doctrina de la fatalidad. La doctrina de la fatalidad. Suena fuerte. Sí, es la idea de la doble predestinación. O sea, que Dios ya eligió desde siempre quién se salva y quién no. Y los que fundaron la Cumberland tenían otra visión. Ellos decían, a ver, Cristo murió por toda la humanidad, por todos. Es lo que se llama expiación universal. Ya veo. Y que el Espíritu Santo trabaja en todas las personas, haciendo que cada uno sea responsable ante Dios. O sea, un rechazo total a esa idea de que tu destino ya está escrito y no puedes hacer nada. Creían que la salvación era una oferta real para cualquiera. Exactamente, esa era una diferencia clave. ¿Y el segundo punto de quiebre? Tenía que ver con cómo se preparaban los ministros. La iglesia principal pedía una educación súper formal, muy estricta. Seminario, saber hebreo, griego. ¡Wow! Y claro, imagínate en la frontera. Eso era poco práctico. Necesitaban predicadores ya. Tiene todo el sentido en ese contexto. Necesitaban algo más ágil, ¿no? Justo. La iglesia presbiteriana Cumberland dijo, necesitamos más flexibilidad aquí, adaptarse a esa realidad. Y de hecho para 1813, o sea muy pronto, ya tenían como un resumen de sus diferencias, ¿no? Una declaración breve. Sí, sí. Unos puntos muy claros, muy al grano, sobre en qué no estaban de acuerdo con Westminster. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, que nadie está condenado de antemano por Dios, que Cristo murió por todos, sin excepción, que los niños que mueren pequeños se salvan, y que el Espíritu Santo actúa tan ampliamente como la muerte de Cristo lo permite, lo que significa que nadie tiene excusa. Todos son responsables. Esos puntos marcaron su camino desde el inicio. Entendido. Esa base doctrinal y ese contexto histórico nos lleva a preguntar, ¿y cómo funciona entonces su gobierno? Ese sistema presbiteriano. Pues es básicamente una democracia representativa, pero en la iglesia. Los miembros de cada iglesia local eligen a sus ancianos gobernantes, los presbíteros. Ajá. Y estos ancianos, junto con los pastores o ministros, forman lo que llaman el consistorio. Ese es el equipo que dirige la iglesia local. Entiendo. O sea, no es como el modelo episcopal con obispos arriba mandando todo. No,
Ni tampoco es que cada iglesia haga lo que quiera, como los congregacionalistas. Es algo en medio. Exacto, un punto medio. Ministros y laicos gobiernan juntos, comparten esa responsabilidad y ellos argumentan que esto tiene base en la Biblia, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Qué pasajes usan? Pues citan, por ejemplo, Hechos 14, donde Pablo y Bernabé ordenan ancianos, o Hechos 20, cuando se reúnen los ancianos de Éfeso. Buscan respaldo ahí. Es interesante eso que dicen de anciano y obispo, que en el Nuevo Testamento eran como sinónimos para los líderes locales. Sí, defienden que presbítero, anciano, y episcopos, supervisor u obispo, se usaban para la misma función en la iglesia local, no como un cargo superior, como se desarrolló después. Ya veo. Se apoyan en Hechos 20, en Tito 1, para mostrar que se usaban casi intercambiablemente. Y fíjate, también distinguen tipos de ancianos, basándose en Primera de Timoteo. Tipos de ancianos. Sí, hablan de ancianos dirigentes, que se enfocan más en el gobierno, la disciplina, y los ancianos docentes, que son los pastores, los que predican y enseñan. Tiene lógica. ¿Y la elección? ¿Cómo elegían a estos líderes? ¿También ven base bíblica ahí? Pues señalan momentos como la elección del reemplazo de Judas en Hechos 1 o la elección de los diáconos en Hechos 6. Dicen que ahí se ve que la comunidad participaba. Ajá. Incluso interpretan la elección de ancianos en Hechos 14 como una posible votación, mostrando las manos o algo así. Para ellos, que la congregación estuviera de acuerdo era importante desde el principio. Y ya que mencionas diáconos, ¿qué papel juegan ellos en esta estructura? Su rol es más práctico, de servicio. Son oficiales elegidos para encargarse de las cosas materiales, las finanzas, cuidar a los necesitados, administrar los bienes. Entiendo. La idea que sacan de Hechos 6 y de Filipenses y un Timoteo es liberar a los ancianos y al pastor para que se enfoquen en lo espiritual, la enseñanza, la oración. Los diáconos no están en el gobierno directo, más allá de ser miembros. Perfecto. Entonces, resumiendo el gobierno, representativo, un camino medio. Y, según dicen las fuentes, con bastante peso en la iglesia local, quizá más que otros presbiterianos. Correcto, es un balance. Las iglesias locales tienen voz, participan en organismos mayores como el presbiterio, pero siempre con esa sensibilidad hacia la autoridad local. Vale, pasemos ahora a las creencias, al corazón de su fe. Se habla de que tienen una teología media. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Es una buena forma de describirlo, sí. A ver, son cristianos, creen en la Trinidad, aceptan los credos antiguos como el de Nicea, se sienten parte de la tradición reformada, pero su teología tiene como matices importantes, influencias del arminianismo, del pietismo, y son muy centrados en la Biblia. Entiendo que las 5 solas de la Reforma son fundamentales para ellos. Absolutamente. Sola Escritura, la Biblia como autoridad final, sola gracia, salvación solo por gracia, sola fide, justificación solo por fe, solus Christus, solo a través de Cristo, y soli Deo gloria, toda la gloria para Dios. Esos son pilares intocables. Ajá. La Biblia, los 66 libros, es inspirada por Dios, la regla para la fe y la vida. Y creen en un solo Dios, verdadero, eterno, creador, que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que creen sobre Jesús y el Espíritu Santo suena bastante estándar dentro del cristianismo, ¿no? Sí, en eso son muy ortodoxos. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nacido de la Virgen María. Vivió sin pecado, murió por nosotros, resucitó, subió al cielo y va a volver. El Salvador. Claro. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, igual al Padre y al Hijo. Es quien los guía a Cristo, nos transforma por dentro, nos da dones para servir en la iglesia. Aunque hacen una distinción interesante. ¿Cuál? Distinguen entre los dones del Espíritu, que son como herramientas, y el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Eso que describe Gálatas 5. Dicen que el fruto es la verdadera señal de madurez espiritual, más que los dones espectaculares. Interesante punto. Y volvemos a uno de los temas clave de su origen, la salvación. ¿Cómo explican esa vía media? Aquí reafirman lo que los hizo nacer, ¿sabes? La salvación viene solo por lo que hizo Cristo en la cruz. La recibimos por gracia, a través de la fe, no por nuestros méritos.
Eso es Efesios 2. Hasta ahí, bastante reformado. Sí, pero aquí viene lo crucial. Esa salvación está disponible para todos. Rechazan de plano la idea de que Dios predestinó a unos para salvarse y otros no. Su versículo bandera es Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree... ¿Todo aquel? Exacto. La salvación pide una respuesta personal, arrepentirse y creer en Jesús. Ahí se alejan del calvinismo más duro. ¿Y dónde marcan distancia con el arminianismo? Mencionaste esa influencia, que suele dar más peso al libre albedrío y a veces dice que puedes perder la salvación. Justo ahí está el otro pilar de su teología media, la doctrina de la preservación de los creyentes. Preservación. O sea, Que crean firmemente que si alguien tiene una fe genuina en Cristo y sigue buscándolo, esa persona no va a perder su salvación. Nunca. ¿en serio? Así de seguros. Así de seguros. Se basan mucho en Juan 10, donde Jesús dice de sus ovejas: nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Vaya. ¿Y en qué basan esa seguridad tan fuerte? Pues en varias cosas, en el amor y el poder de Dios, que no cambian, en que la obra de Cristo ya está hecha y Él intercede por nosotros, en que el Espíritu Santo nos sella y en la promesa del pacto de gracia. Entiendo. Por eso rechazan la idea arminiana de que un creyente verdadero pueda caer de la gracia y perderse para siempre. ¿Y qué dicen de la gente que parece que sí abandona la fe? Todos conocemos casos. Admiten que es un misterio y que solo Dios ve el corazón. Plantean que quizá la conversión inicial no fue sincera del todo, o que esa persona puede volver a la fe antes de morir. Pero mantienen firme la promesa: el que es de verdad creyente está seguro en Dios. Entonces, esa teología media es como un intento de equilibrar, ¿no? La soberanía de Dios con la responsabilidad de la persona. La oferta universal de salvación con la seguridad del creyente. Mencionaste también al pietismo. Sí, el pietismo fue un movimiento que le daba mucha importancia a la experiencia personal con Dios, a vivir la fe de forma práctica, a leer la Biblia, orar. Eso también dejó su marca en los Cumberland. Se nota en el énfasis que ponen en el nuevo nacimiento, en una fe que se vive día a día. Entendido. ¿Y cómo ven a la Iglesia? Con mayúscula, la Iglesia universal. Pues la ven como una sola, santa, universal y apostólica, el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo entran todos los creyentes, de todas las épocas y lugares. La iglesia local es como la manifestación visible de esa gran iglesia. Y son cooperadores, ¿sabes? Reconocen a otras iglesias cristianas como parte de la familia. ¿Y los sacramentos? Bautismo, Cena del Señor. Bautizan a los niños pequeños, a los hijos de creyentes. Los ven como parte de la comunidad de fe bajo el cuidado especial de la iglesia. Ajá. Y la Cena del Señor, la comunión, generalmente es abierta. Invitan a todos los que creen en Cristo, no solo a sus miembros. Eso es diferente a algunos bautistas, por ejemplo. Claro. Y otra cosa, no creen que el bautismo, especialmente por inmersión, sea un requisito para salvarse. Ahí marcan diferencia con otros grupos como los discípulos de Cristo. Vaya, es una combinación muy particular de elementos. Reformados, pero con ese toque del avivamiento, la experiencia personal y rechazando los extremos calvinistas y arminiano. Muy interesante. Ahora, si pasamos de la doctrina a la práctica, ¿cómo se ven ellos mismos? ¿Cómo dirían que son? Los textos que leímos resaltan varias cosas. Se ven como una iglesia, primero, bíblica. La palabra de Dios es su guía principal. Segundo, evangelizadora. Sienten fuerte el llamado a compartir el evangelio, la gran comisión. Tercero, discipuladora. Les importa formar a la gente, ayudarla a crecer en su fe, en santidad. Y cuarto, adoradora. El culto es para alabar a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buscan un culto ordenado, bíblico, pero sin mucho show humano ni, digamos, emocionalismo descontrolado. Adorar es más que cantar, es vivir para Dios. Interesante esa visión de la adoración. ¿Y qué otros rasgos mencionan? Pues también se identifican como una iglesia servidora. La ayuda social, preocuparse por el prójimo, es parte esencial del evangelio para ellos. No solo lo espiritual. Exacto, un ministerio integral. También se ven como histórica.
conscientes de venir de la Reforma y de tener su propia historia de más de 200 años. Son incluyentes, valoran el trabajo en equipo, incluyen a mujeres como pastoras y están abiertos a gente de todas las razas y géneros. Eso de incluir mujeres pastoras es importante señalarlo. Sí, y finalmente se describen como tolerantes o no dogmáticos en temas que no son centrales o que la Biblia no deja súper claros. Hay espacio para opinar diferente dentro del marco de su confesión de fe. Ese balance entre convicciones firmes y flexibilidad suena atractivo. Las fuentes también pintan un cuadro histórico en EEU, muy presentes en clase media, en zonas rurales, iglesias a menudo no muy grandes. Y un dato curioso, no se dividieron por la guerra civil. Correcto. Lograron mantener la unidad entre norte y sur. Su estilo de culto, en general, es más bien libre, no tan litúrgico, aunque puede variar. Y siempre con ese eco del avivamiento, de querer llevar el evangelio a todo aquel que cree. Esa descripción nos da una foto más clara. ¿Y dónde están hoy? ¿Siguen principalmente en EOE? ¿Qué va? Su presencia hoy es impresionante, muy global. Aparte de Estados Unidos, tienen iglesias en un montón de países. En América Latina, México, Guatemala, Colombia, Brasil, Haití. Ah, mira. En Asia, Japón, Corea del Sur, Filipinas y varios más. En Europa, España, Francia, en Australia. Y están creciendo bastante en África también. Es una iglesia muy diversa geográficamente. ¿Y en Colombia? Que uno de los textos menciona específicamente. Sí, se habla de que tienen presencia ya establecida en varios departamentos. El eje cafetero, Valle, Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba, Meta. Están por varias partes. Ahora, uno de los autores que leímos, Robert Watkins, plantea unas reflexiones, digamos, desafiantes sobre la iglesia hoy, pensando sobre todo en Colombia. ¿Qué es lo que le preocupa? Watkins pone el dedo en una llaga importante. La identidad. Dice que la iglesia necesita definir bien quién es ahora, en el presente. No solo vivir de la historia por muy buena que sea. Le preocupa que se esté perdiendo un poco esa identidad teológica tan particular que hemos estado hablando. Una especie de dilución. Algo así. Una falta de claridad sobre lo que significa ser presbiteriano Cumberland hoy. Es un llamado a mirarse al espejo, digamos. ¿Y a qué cree que se debe ese riesgo? Lo relaciona mucho con los ministros. A veces, dice él, llegan pastores a la denominación que no terminan de absorber, de vivir esa teología y esa forma de ser tan propia de la Cumberland. Entiendo. Y eso crea problemas. Puede haber falta de continuidad o, peor, que algunas iglesias se vayan alejando de la línea de la denominación, siguiendo más las ideas personales del líder de turno. Claro, es un llamado a la coherencia, ¿no? Y a que la formación dentro de la propia iglesia sea sólida. Aplicarla, enseñarla. Y dice que los presbiterios, esos cuerpos regionales, tienen una gran responsabilidad en fomentar esa formación y cuidar la enseñanza. Pero no propone quedarse congelados en 1810, ¿o sí? No, para nada. Habla de un equilibrio dinámico. Hay que valorar la historia y la doctrina, claro que sí, pero también hay que estar abiertos a que Dios siga guiando, a reformarse, a adaptarse a los tiempos. Contextualizar, que se dice mucho ahora. Eso es. Contextualizar el mensaje en cada cultura, responder a las preguntas de hoy. Pero ojo, sin caer en el sincretismo. O sea, sin mezclar la fe con cosas que no tienen nada que ver y la deforman. Ese equilibrio es difícil de lograr, ¿eh? Muy difícil. Y Watkins parece verlo como algo urgente, especialmente para los presbiterios en Colombia. Los anima a definir y comunicar muy claramente qué es ser presbiteriano Cumberland hoy, quizás hasta con un credo contemporáneo, algo que resuma lo esencial para el ahora. Ya. E insiste en la responsabilidad personal de cada líder. Si estás sirviendo en esta denominación, tienes que identificarte con su confesión de fe y vivir de acuerdo a ella. Son reflexiones muy pertinentes, ¿no? Para cualquier iglesia con historia que quiere seguir siendo relevante. Sin duda. Es el desafío de siempre. Cómo mantener tu esencia y a la vez conectar con un mundo que cambia a toda velocidad. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos visto en estos textos sobre la iglesia presbiteriana Cumberland. Primero, un nombre curioso que mezcla gobierno y lugar. Presbítero y Cumberland.
Exacto. Luego, una forma de gobierno representativa con laicos participando. Una teología muy distintiva, esa vía media, que ni calvinista extrema ni arminiana extrema. Equilibrando la soberanía de Dios y la respuesta humana, ofreciendo salvación a todos, pero con seguridad para el creyente. Ajá. Y una manera de ser muy marcada por la Biblia, la misión, el servicio, la inclusión y una cierta tolerancia en lo no esencial. Una mezcla realmente única, sí, con herencia de la Reforma, pero pasada por el filtro del avivamiento de la frontera. Valoran la doctrina, pero también la experiencia personal. Tienen un marco, pero con flexibilidad. Y esto nos deja pensando como reflexión final para quienes nos escuchan. Esta iglesia nació adaptándose a un contexto muy particular, la frontera estadounidense, el Nuevo Mundo. Hoy, que están en tantos lugares tan distintos, Estados Unidos, Colombia, Japón, Uganda, ¿cómo pueden lograr ese equilibrio del que hablaba Watkins? Ujú. ¿Cómo ser fieles a esas raíces doctrinales e históricas tan suyas y al mismo tiempo conectar de verdad, ser relevantes en las culturas tan complejas del siglo XXI, en cada uno de esos sitios? ¿Qué significa en la práctica ser presbiteriano Cumberland hoy, en este mundo tan conectado y cambiante? Esa es la gran pregunta, ¿no? La que ellos enfrentan y la que de alguna manera enfrentan muchas tradiciones hoy. Encontrar esa armonía entre ser fiel a lo que eres y la necesidad de innovar, entre tu identidad y cómo te adaptas. Es un desafío constante. Y desde su fe dirían que requiere mucho discernimiento, hablarlo mucho como comunidad y depender de esa guía de Dios que ellos creen que los acompaña.